ser. Bueno, gracias a Dios podemos estar avanzando en el estudio de su palabra, recorriendo con Jesús aquellos momentos claves de su vida. Indudablemente vamos dejando en el camino muchos detalles que no podemos considerar por cuestiones tal vez de tiempo. Juan, cuando termina su evangelio, dice que si se escribiese todo lo que el Señor enseñó, no alcanzaría los libros del mundo, ¿no es cierto? Si bien es una hipérbole, es como una exageración literaria, pero en rigor de verdad, tanto el registro de los evangelios fue dejando por el camino cosas que no fueron escritas, y nosotros también en nuestro estudio congregacional vamos dejando muchas otras que no podemos tocar oportunamente. El relato de los evangelios nos invita a mirar la vida de Jesús y también de muchos otros personajes que van apareciendo. En esta serie nosotros nos hemos concentrado específicamente en el Señor, ¿no? Porque así la hemos titulado, Más que un rabino, y bueno, quedan también otros aspectos para considerar en otro momento. Pero queremos terminar algún día con la serie para empezar con otra. Y bueno, ya llevamos casi un año, ¿no es cierto? Y estamos ya cronológicamente en el último viaje, en la última travesía que Jesús haría desde la región norte, la región de Galilea, hacia el sur, hacia la ciudad capital, hacia Jerusalén. No sé si se va viendo ahí, me avisan por favor si estamos bien con la imagen, ¿sí? Estoy chequeando Facebook, se ve bien, y ustedes creo que lo ven bien también. Bueno, esta es una pequeña, un mapa con relieve de lo que es toda la región de Israel, y es un mapa moderno, ¿no es cierto? Esto lo hice hoy con el Google Maps, donde caminando sin parar, no sé, a unos 3, 4 kilómetros por hora, en unas 35 horas, podría llegarse de Capernaum, una de las ciudades base donde Jesús estuvo, llegar hasta Jerusalén. Indudablemente este último viaje que el Señor hizo, no lo hizo de corrido, sino que hubieron algunas escalas técnicas, y como aprendimos el domingo pasado, una de esas paradas fundamentales fue allí en un monte que no sabemos exactamente cuál fue, posiblemente haya sido alguna de las estructuras montañosas de esta región. Allí él se manifestó parte de su gloria magnífica en lo que se conoce como el Monte de la Transfiguración, de la cual el hermano Andrés Fernández Paz nos estuvo compartiendo. Y en nuestro recorrido hacia el sur, vamos a respondernos algunas preguntas. Les quiero decir que estuve con poco tiempo para preparar este mensaje, así que todo lo que sean el análisis y las conclusiones no los voy a hacer yo, sino que los vamos a hacer entre todos, ¿sí? Así que les invito a que estén atentos a las lecturas que vamos a hacer, y que cuando llegue el momento de responder estas 6 preguntas que traje aquí para considerar el tema de hoy, pueden abrir micrófono y pueden ayudarme a completar este sermón, este mensaje, ¿sí? El único requisito es que sean concretos, y que las respuestas estén enfocadas al contenido que estamos viendo. No tenés que contarnos de algo que escuchaste por ahí o de algo que leíste en otro lado, sino que te quiero invitar a que en base a la lectura bíblica vos puedas hallar
una respuesta a estas preguntas que traigo hoy aquí para compartir con todos ustedes. Entonces, la primera pregunta ha de ser, bueno, ¿cómo estaba el ambiente hasta aquí? Hemos visto a Jesús enseñando, hemos visto a Jesús haciendo milagros, hemos visto a Jesús debatiendo y confrontándose con diferentes referentes y líderes religiosos, le hemos visto allí en situación de encrucijada con el poder político de su época, el Imperio Romano, y había gente que lo seguía, otros que no, algunos que decían que, bueno, tiene que ser el enviado de Dios, el Mesías, mientras que otros decían, bueno, no, ¿cómo va a ser el Mesías si viene de Nazaret? De Nazaret nunca ha salido algo bueno. Muchas emociones y muchas reacciones despertó Jesús en sus contemporáneos. Entonces, vamos a ver en este momento del recorrido, cuando él se dispone a ir hacia Jerusalén, algunas de las expresiones del ambiente en el cual se encontraba Jesús en ese momento. Dice Juan capítulo 7, dice Juan capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, ahí tenemos en el mapita Galilea, la región norte del país, donde él tuvo prácticamente su base de operaciones, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Para esta altura de las circunstancias, la situación de política religiosa que se había generado alrededor de Jesús estaba ya muy, muy clara. La gente, dice, los judíos en Judea procuraban matarle. Ya había una declaración de muerte, una sentencia de muerte sobre Jesús. Quiero hacer dos aclaraciones aquí que me parecen relevantes, me parecen importantes. En primer lugar, pareciera como si hubiese alguna especie de contradicción, porque dice que Jesús estaba en la región norte, pero que no iba a Judea porque los judíos procuraban matarle. La pregunta natural sería, bueno, ¿qué pasa? ¿En Galilea, en la región norte, no había judíos? Si también esa zona pertenecía a Israel, si también en esa zona estaban pobladas por judíos. La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. La palabra judío puede significar varias cosas, ¿sí? La palabra judío, cuando la encontramos en la Biblia, puede significar varias cosas. Voy a apagar algunos micrófonos que están haciendo ruido. Ahí está, muy bien. Te pido, Juanjo, porfa, ahí si podés estar atento a eso, hermano, gracias. Y si alguno entra también, para poder admisionarlo, gracias. La palabra judío puede significar o representar varias cosas. Puede significar, por supuesto, referirse a una persona perteneciente al pueblo de Israel, digamos, de ascendencia israelita, que es el término más común que inclusive hasta el día de hoy nosotros usamos. ¿Cómo se llama? Rabinovich. No, este es judío. Pues sabemos que si tiene un apellido de ese tipo, es de ascendencia israelita. En Buenos Aires, que hay muchos judíos, se suele decir es de la colectividad o es de la cole, y ya se sabe que es de ascendencia israelita. Pero judío también es un gentilicio. Un gentilicio es un adjetivo o un sustantivo. Ahí me metí en camisas de 11 varas. Adjetivo, un adjetivo. Es un adjetivo que califica a un sujeto en relación a su lugar de origen o de su procedencia. Entonces, judío puede significar alguien que es de Judea. ¿Y qué es Judea? Bueno, Judea era una provincia, una región en Israel,
una provincia romana, es decir, acá, como ustedes ven en el mapa, hay una división política de diferentes segmentaciones que el Imperio Romano hizo de la tierra de Israel. La dividió en varias provincias, la provincia de Judea, de Samaria, de Galilea, de Fenicia, de Decápolis, de Perea, y toda la gente que vivía en la provincia de Judea, ¿cómo se llamaba? Judíos. Estos judíos podían ser de ascendencia israelita o no. Supongamos que venía alguien de la región de Siria, algún sirio libanés, y se encontraba viviendo o empadronado en la región de Judea, esa persona sería un judío, no de sangre y de ascendencia judía, pero sí como gentilicio, es decir, un habitante de la región de Judea. Así que esta palabra judío evidentemente tiene que referirse a los habitantes de la región de Judea. Y obviamente dentro de estos habitantes de la región de Judea que procuraban la muerte de Jesús, había gente de sangre judía, de sangre hebrea, de ascendencia israelita, pero había otras personas que también seguramente estarían interesados en que este predicador de Nazaret, que había ya para esta altura del partido revolucionado a todo el mundo, estarían interesados en su muerte. ¿Sí? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque si no, este versículo no tendría sentido. Bien, esto tiene una explicación también desde el punto de vista político. Sucedía en Israel lo mismo que ha sucedido en nuestro país, cuando hablamos de todo lo que los movimientos políticos y de poder que se han dado, vamos a decir, en la zona de la capital, de la provincia de Buenos Aires, siempre han sido movimientos diferentes, con diferente impacto, que los movimientos que han sucedido en las provincias, ¿no? Entonces, podríamos decir desde el punto de vista sociológico que Jesús era un provinciano del norte que estaba generando muchas revueltas y que la gente de la capital, de la Capi, no quería que alguien de estas características generara ningún tipo de revuelo porque en la capital se cocinaban todos los arreglos con el Imperio Romano. Entonces, esto también le da un sentido geopolítico o sociológico a por qué Jesús en Galilea tenía más aceptación y por qué Jesús en la región de Judea, concretamente en la capital, en Jerusalén y alrededores, tenía más rechazo, tenía menos aceptación. Pero tenemos un problema aquí. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y aquí la palabra judío ya toma otra dimensión, porque la fiesta de los tabernáculos no era una fiesta para los habitantes de la provincia de Judeo, sino que era una fiesta de Israel. Era una fiesta establecida por Dios en el Antiguo Testamento y que todo el pueblo de Israel debía celebrar. Y particularmente la fiesta de los tabernáculos tenía una característica, por eso puse ahí la carita como de asombro y de tensión, porque esta fiesta obligaba a todos los israelitas a peregrinar a Jerusalén, porque esta fiesta se celebraba específicamente en Jerusalén. Entonces, era una de las 3 fiestas anuales en las cuales había un gran movimiento de personas desde los diferentes rincones de la tierra de Israel, inclusive israelitas que vivían en el extranjero, migraban a Jerusalén para celebrar allí la fiesta de los tabernáculos, con lo cual, mientras que hasta este momento Jesús se mantenía en la periferia, en la región norte, ahora se vería comprometido a ir a la capital. ¿Qué era esta fiesta de los tabernáculos, también llamada fiesta de las cabañas y fiesta de Sucot? Quiero dedicar un par de minutos a explicarlo porque era una fiesta que habría de durar una semana y durante toda esa semana Jesús interactuaría mucho en Jerusalén, en la capital, con muchas personas. Y tanto el estudio
bíblico del domingo que viene como el del siguiente van a estar relacionados con todo lo que aconteció en esa semana de la fiesta de Sucot en Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos. Por eso quería dejar ya presentado y enseñado este contenido a fin de que los hermanos que estemos escuchando el estudio el domingo que viene y el siguiente, Dios mediante, podamos tener una noción de dónde estamos parados y qué estaba sucediendo. La fiesta de las cabañas o de los tabernáculos era una festividad en la cual se recordaba los años en que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto. Como ustedes saben, el pueblo de Israel fue liberado de la opresión y de la esclavitud que sufrieron, la servidumbre que sufrieron en Egipto, y Dios les llevó desde ese lugar hacia la tierra que ya había prometido a sus padres y que les correspondía por herencia, por la herencia del linaje de Sem, el hijo de Noé, y que era la tierra de Israel. En ese peregrinaje que debía durar como máximo 2 años, a causa del endurecimiento, de la incredulidad, el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años, un tema muy interesante para desarrollar en algún momento el peregrinaje de Israel por el desierto. Y ellos vivieron esos 40 años en cabañas, ¿sí? En tiendas hechas con cueros de animales, y entonces Dios dejó establecido una fiesta que se celebraba una vez al año, donde ellos recordarían este peregrinaje. Pero la celebración de esta fecha, de esta fiesta, tenía que ver con el final de las cosechas. Entonces, también, ya cuando estuvieron instalados en Israel, esta festividad era una fiesta de gran regocijo, de gran alegría, porque era el momento en el cual también el fruto del trabajo de todo el año se veía en las manos de los productores, porque para este momento terminaban los diferentes momentos de cosecha de toda la agricultura. Dice la institución de esta festividad que a los 15 días del mes séptimo, que eso cae, según el calendario judío, entre septiembre y octubre, haréis fiesta a Jehová por 7 días, el primer día será de reposo y el octavo día también será de reposo. Tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo. Esto era un mandato de Dios a hacer fiesta, ¿sí? Había que estar de fiesta y estar contento y estar alegre toda la semana. Tremenda farra se celebraba anualmente en Sucot, donde ellos recordaban lo bueno que Dios había sido con ellos aún en medio del peregrinaje en el desierto. Como les dije, el calendario lunar por el que se regía el pueblo de Israel es diferente al nuestro, que es solar y que nos da fechas fijas, y para ellos el 15 de mes, que es cuando la luna se ponía llena, que iluminaba naturalmente las noches, era el día en el cual ellos, esa semana, ellos celebraban esta fiesta, y bueno, estas son fotos ya modernas, ¿sí? Donde ven que hasta el día de hoy los peregrinos, los que venían de diferentes lugares, hacían su fiesta de conmemoración. Estas mismas hojas serían usadas una semana más tarde, unos días después, para batir esas palmas que se batieron cuando Jesús entró su entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, entonces lo tenemos a Jesús y a sus familiares y a sus allegados. Fíjense, estamos tratando de responder a la pregunta cómo estaba el ambiente, cómo estaba el clima en ese tiempo, en esa época. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto.
si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice el Evangelio que ni aún sus hermanos creían en él. Observen el clima, observen el tenor, el carácter, leamos entre líneas lo que sus propios hermanos les estaban diciendo, ¿no? Pongámonos allí en un momento cómo sería esa conversación, qué tono de voz estarían usando estas personas para decir lo que le estaban diciendo. Jesús había revolucionado la región norte y sus hermanos ni siquiera habían creído en él. Ni sus hermanos creían en él. Y no tuvieron mejor idea que cerrar sus ojos ante lo que él había hecho y le dicen, bueno, anda a la capital, si tanto te querés hacer conocer, si querés ser tan popular, anda a la capi, anda ahí a Judea, a Jerusalén, que ahí están las cámaras de televisión, ahí todos te van a ver, y manifestate al mundo ya que tanto te interesa hablar y ser un predicador. En pocas palabras, podría haber sido algo así lo que sus propios hermanos le habrían dicho. Quiero recordar y resaltar esto, qué dolor, qué situación especial la que Jesús estaría viviendo en ese momento, que ni siquiera su propia familia estaba convencida de lo que Jesús venía a decir y a hacer. Bueno, ¿me ayudan? ¿Cómo estaba el ambiente hasta aquí? Pongamos 3 o 4 palabritas para cerrar esta primer pregunta, este primer ítem. Áspero. Áspero. Bueno, quería yo escribir aquí, pero se me va a desconfigurar todo. Áspero, dice Juanjo. Bien. Muy tenso, escriben aquí en el chat. ¿Qué más? Con cierta envidia. Envidia. Duda. Incredulidad. Incredulidad. Ignorancia. Voy leyendo lo que ponen en el chat, ¿sí? Interesante, ¿no? El menosprecio, como decimos hoy en día, el ningunear, ¿no es cierto? El no tomar consideración por lo que Jesús había dicho y hecho en medio de ellos hasta ese momento. Todo lo que podamos recordar que sucedió hasta este momento, de las enseñanzas que vimos en cada culto, de todo eso prácticamente había sido testigos estas personas y responden de esta manera. Aquí en Facebook nos ponen provocación, es así, también podemos ver una sensación, una actitud de provocación. En YouTube nos dicen un ambiente de incredulidad, así estaba el ambiente en los tiempos de Jesús. Indudablemente, todas las apreciaciones que ustedes han hecho son correctas y recién no sabemos de todos, ¿no es cierto? Pero recién algunos de sus hermanos creyeron en él luego de haberle resucitado. Ese es el caso de Jacobo, después mal conocido como Santiago, probablemente el autor de la carta de Santiago, en realidad su nombre sería Jacobo, y si asumimos que él fue el hermano de Jesús, bueno,
él recién pudo creer en su hermano, ¿no? Adoptivo, por decir de alguna manera, luego de haberle visto resucitado. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿cuál fue la reacción de Jesús ante las cosas que sus hermanos y sus familias le dijeron? Leemos allí, Juan capítulo 7, versículo 6, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, tampoco tuve tiempo para completar esta parte del PowerPoint, así que les invito a que consideremos cuál fue la reacción de Jesús y he separado en tres colores, tres reacciones diferentes o tres conceptos diferentes que él vierte aquí, en rojo, en verde y en azul. Vamos a lo que Jesús dijo respondiendo, reaccionando a la chicana que le habían tirado en el versículo anterior, observen lo que él dice en letras rojas. Mi tiempo aún no ha llegado, yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. ¿Cuál es la reflexión que vos podés identificar aquí de la respuesta de Jesús? Les está diciendo que Él es el que maneja su tiempo, no ellos. Él es el que decide cuándo. Bien, gracias Juanjo. Aquí Lidia pone por Facebook, firme en la voluntad del Padre. María del Carmen nos respondía por el ítem anterior, confusión, era un ambiente de confusión, es cierto. Dicen aquí, tuvo la buena actitud de responder, es cierto, eso también es cierto. Confianza en la voluntad del Padre, obediencia, dice Lola. Prudencia. Prudencia, prudencia dijiste Raúl. Sí. Prudencia. Indudablemente, los tiempos, la palabra tiempo, hay dos términos que describen dos acepciones diferentes, ¿no? Una palabra tiene que ver con la tiempo en el sentido de cronología, el paso de los minutos, de las horas, ¿no? Y otra palabra se refiere a tiempo como la ocasión, la oportunidad de que se dé o suceda algo. Y a esto se refería, el Señor no estaba sujeto a una cronología de eventos, sino que eran sus oportunidades, sus ocasiones diseñadas y ya establecidas, ¿no?, en la soberanía de Dios, pero a esto es a lo que se refiere Jesús. Él podría haber dicho, mi ocasión aún no ha llegado, ¿no? Y es una palabra que él repitió muchas veces a lo largo de su vida, porque él tenía muy en claro cuáles eran los tiempos y las cosas que él tenía que cumplir para valga la redundancia, cumplir o cumplimentar la voluntad del Padre y las profecías que se habían escrito acerca de él. Elena pone aquí sacrificio, es cierto, en esa ocasión, en ese tiempo del cual Jesús se estaba haciendo referencia, tenía que ver con su sacrificio. Ya veremos cuando llegue el momento de la última Pascua, cómo esa cronología, ese reloj, esa agenda de Dios
sincronizó perfectamente con aquella última fiesta del Cordero Pascual, y mientras en el templo sacrificaban el corderito, en el Gólgota el Señor se ofrecía y entregaba su espíritu como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, en segundo lugar, en color azul, ¿qué quiso decir o qué concepto deja Jesús en su respuesta cuando dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas? ¿Qué significa esta frase de Jesús? ¿Hay alguien ahí? La consecuencia de declarar lo que hace el otro. Va a haber una consecuencia que quizás no nos guste mucho, o sea, lo que le pasó al Señor Jesús, ¿no? Le aborrecían a él porque él testificaba de lo que hacían los demás. Exactamente, así como toda acción tiene una reacción, consecuencias a las que se refiere Adriana, en cuanto a lo que nosotros decimos o anunciamos o denunciamos, van a tener un impacto indudablemente. Aquí... Pero el mundo no quería escuchar las verdades que Jesús decía porque no les convenía, ¿no es cierto? También, porque dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo hago constar que sus obras son malas, ¿cierto? Era ir contra la forma de vida, ponerlos en evidencia la forma de vida que tenían. Exactamente, exactamente. Era por eso que, entre otras cosas, incomodaba la presencia de Jesús, ¿sí? Porque ponía en evidencia las malas obras de todos los estratos, ¿sí? Tanto del estrato religioso, que Jesús ponía en evidencia su hipocresía, la superficialidad, las cargas que imponían a otros pero que ellos no cumplían, ponía en evidencia cómo ellos estaban atados a una tradición, y también ponía en evidencia todo el sistema pagano, ¿no es cierto?, político que reinaba en ese momento. Ponen aquí en el chat: aceptar el rechazo como la natural inclinación al mal del hombre caído. Así es, así es. Nos comparten por YouTube, sobre la frase anterior, sometido a los tiempos del Padre. Bien, gracias. Es como que estamos hablando de este tiempo también. ¿Cómo, Claro Raúl? que sí. Lo que está en azul es como que está lo que está sucediendo hoy mismo en el mundo. Exactamente, a eso es a lo que nos tiene que llevar, ¿no? Mirar el ejemplo de Jesús y ver cómo sus palabras generaron una reacción negativa, así como también su vida intachable, su vida santa, y el ejemplo es para que nosotros podamos seguir sus pisadas, aún sabiendo lo que puede llegar a suceder. Aquí en Facebook Noemí nos pone desde Córdoba: autenticidad. Otra hermana nos pone: los discípulos eran parte del mundo y él no. Es cierto, probablemente esta frase no esté tan dirigida a los discípulos, sino más bien a todas esas personas que en los versículos anteriores lo estaban chicaneando, ¿no es cierto?, diciéndole: bueno, andate a Jerusalén y hacete famoso allá. En tercer lugar, vemos en verde: él les dijo: mas vuestro tiempo siempre está presto, subid vosotros a la fiesta. Esto, en pocas palabras y en buen criollo, Jesús les está diciendo: muchachos, ustedes tienen algo que hacer. Hay una fiesta que es mandamiento del Señor, está escrito en Levítico. Dejen de hablar de mí y de lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer, y ustedes calladito la boca, vayan a la fiesta, porque eso es el mandamiento
que rige sobre ustedes, ¿sí? Punto y aparte. Entonces, indudablemente, y haciendo como un paréntesis alguna aplicación a nuestra vida personal, muchas veces queremos nosotros condicionar los tiempos de Dios o decirle a Él lo que tiene que hacer. Muchas veces nos pueden incomodar sus palabras, pero finalmente, si Él nos hablara hoy día, nos estaría diciendo lo que está en verde. Hacé lo que vos tenés que hacer, lo que la Biblia te manda, y déjame que yo me encargo de los tiempos que son míos. Debo volar porque la hora no pasó, la hora ya se fue. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Muchas gracias. ¿Cómo estaban sus discípulos más cercanos? Fíjense, maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces, la pregunta a responder es: ¿cómo estaban sus discípulos más cercanos? Bueno, en primer lugar, estaban muy bien instruidos por el Señor. Fíjense cómo Él les dice, ¿no? Muchachos, a ver si les queda claro. Abran el oído. ¿Cómo sería en un buen criollo ahora? Papito, escuchame lo que te quiero decir, a ver si lo entendés, ¿no? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, ¿sí? Aquí me ponen en Facebook, estaban desorientados. Indudablemente estaban desorientados, y dice el pasaje que no entendían estas palabras. Bueno, comparto algunas cositas de YouTube. Nos pusieron por el ítem anterior, denunciaba inmoralidad. Jesús estuvo dispuesto a soportar el odio dando gloria a Dios. Bueno, muchas gracias por los aportes. Sus discípulos no entendían estas palabras. Y la pregunta que yo me hice es: ¿por qué no entendían? ¿Por qué tenían como un velo? ¿Por qué tenían como una cortina que no les permitía o que no podían ver, no podían entender lo que Él les estaba diciendo con total claridad? ¿Por qué temían preguntarle? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué reflexión les trae esto? Román, siendo que ellos estaban muy bien instruidos por Jesús, ¿no? Llama la atención justamente porque ellos no podían entender, ¿no? Porque hace rato dijiste que ellos estaban muy bien instruidos, ¿no? Por Jesús. Exactamente. ¿Y por qué no entendían? Quizás porque estaban inmersos en la cultura esa de esperar el Mesías libertador y todavía no les caía la ficha de que era otro tipo de Mesías. Bueno, esa es una posibilidad, que estuvieran cerrados por sus preconceptos, pero acá Laura o Lola, no sé cuál de las dos, dicen: el Señor siempre maneja los corazones. Con lo cual, a ver si las entendí bien, chicas, como que estarían diciendo que era Dios el que no les dejaba ver lo que Jesús mismo les estaba explicando. Ponen aquí en el chat: no tenían sabiduría, no tenían la sabiduría. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿No querían entender o no podían entender? Poner la próxima que escribas, poner soy Laura. Sí, soy yo. Lola, acá. te estamos escuchando y ya vimos que Lola se está dejando claro que no es ella la que está haciendo los comentarios.
Se está lavando las manos. Yo no soy. Es mi mamá. Acá está la persona. Hola. Muy bien, muy bien. Bueno, qué interesante, Román, ¿no? Qué interesante. María Elena nos pone, Román. es falta de fe. Es falta de fe. Miren, si lo miráramos, buscáramos una explicación contemporánea, una explicación hoy a partir de las neurociencias, a partir de cómo se interpreta hoy el proceso de enseñanza-aprendizaje, diríamos que ellos, a partir de sus prejuicios, a partir de ese miedo, de ese temor que tenían cerrado la posibilidad del aprendizaje. Aquí hay muchas docentes que saben perfectamente que si vos tenés un alumno que tiene miedo de ti, o miedo de lo que le digan los padres, o miedo o vergüenza, ese alumno está condenado a no aprender, porque esa actitud emocional los va a cerrar al aprendizaje. Y evidentemente esa es una posibilidad. Pero hay otra posibilidad que surge de aquí este pasaje. El pasaje nos plantea como que ellos no entendían porque tenían un velo puesto de exprofeso, como si Dios a propósito no les dejara entender lo que Jesús mismo les estaba diciendo. Y uno diría, bueno, qué raro, ¿no? Jesús les dice algo, les insiste con algo, y a su vez Dios mismo les impide que lo entiendan. Bueno, sucede lo siguiente, lo que se venía, este viaje a Jerusalén no iba a ser un viaje más, no iba a ser un Sukkot más, no iba a ser una fiesta más, iba a ser un camino de ida, de no regreso, donde lo que iba a suceder ahí, la muerte del Mesías, su resurrección y todo lo que vendría después, sería algo que tal vez hubiese sido imposible de digerir para estos discípulos. Entonces suena coherente, suena lógico que Dios, cuidando la integridad emocional y física de sus discípulos, no les haya revelado completamente todo lo que habría de acontecer. Como dicen ahí en el chat, no era el momento para que ellos comprendieran. Pero claro, Jesús debía decirlo, porque a su vez debía anticipar y tenía que quedar un registro de esto. Jesús debía decir con la suficiente anterioridad lo que habría de acontecer para que no venga después ningún iluminado a decir, bueno, se le escapó de las manos, no le salió como quiso y lo crucificaron. No, él venía anticipando paso a paso lo que habría de suceder, pero a su vez no les deja ver a sus discípulos todo lo que habría de suceder para cuidar la integridad física y emocional de ellos. ¿Se dan cuenta que eso es muy parecido a lo que nos pasa hoy en día? ¿Cuántas veces nos suceden cosas que no entendemos por qué son o para qué son? Y parece como que podemos ver, podemos buscar una explicación, pero a su vez tenemos una venda en los ojos. Y a veces nos cuestionamos a Dios, ¿no? Y decimos, bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Por qué si yo lo sigo a Él no comprendo esta situación? ¿Por qué no encuentro una respuesta a lo que me está pasando? Una de las posibilidades es que Dios esté cuidándote emocionalmente y físicamente. Pues si vos o yo pudiésemos saber todo lo que Él sabe, o entender todo lo que Él entiende, o ver hacia el futuro todo lo que Él está viendo, probablemente nuestra mente no lo soportaría. Probablemente nuestro sistema emocional no lo toleraría. Y entonces estamos allí, tal vez caminando en una situación confusa, pero tenemos que caminar confiados en que Él sí sabe, que Él sí conoce, que Él sí controla y que Él sí está al tanto de todo. Se cuenta esa historia, ¿no?, de
de un establo que se incendió y estaban allí los caballos y por el fuego que ellos veían no salían del establo, iban a morir calcinados. Entonces entra el hombre ahí, el paisano, y le venda los ojos al caballo, y de esa manera el caballo, sin ver, pero tomado de la rienda por su amo, por su dueño, pudo caminar a través de las llamas, a través del fuego. Necesitaba estar ciego para poder ser dócil a la mano del jinete. Indudablemente esta es una explicación posible de este pasaje que creo que por lo menos a mí me moviliza mucho. Por Samaria, ¿cómo estamos? Rapidísimo, no les voy a pedir más opinión por amor al tiempo, pero observen. Van desde el norte de Galilea al sur a Jerusalén, y en el medio, ¿qué estaba? Samaria, la región de Samaria, que tenía una zona montañosa con un monte especial para los samaritanos llamado el monte Gerizim. Jesús había estado en Samaria un tiempo antes y allí había estado con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Aquella mujer junto al pozo de agua que pudo ver a Jesús, pudo entender que era el Mesías. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, el que habla con vos. La mujer va al pueblo, entra a la ciudad, tal vez entró ahí a Nablus, le dice a todos sus vecinos, creo que encontré al Mesías, y todos los samaritanos salieron al encuentro de Jesús, probablemente con esta ropa, la ropa típica del pueblo samaritano, hasta el día de hoy lo usan, unas ropas blancas. Allí Jesús les dice a sus discípulos, miren los ojos, levanten los ojos y vean los campos, están blancos para la siega. Y tal vez estaban mirando un campo que estaba listo para cosecharse de trigo, pero tal vez Jesús les estaba mostrando a estos samaritanos que venían al encuentro del Mesías. Jesús estuvo con ellos 2 días, hizo milagros, hizo enseñanza, se la pasaron bomba los samaritanos, disfrutando del Mesías. Recuerden, observen, el pueblo samaritano identificó al Mesías antes que el pueblo de Israel. Antes que en Jerusalén, Jesús se hizo presente como el Mesías declarado en Samaria. Bueno, viajes de aquí, viajes para allá, y llega este viaje en el cual nuevamente Jesús tiene que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Imagínate si vos fueras un samaritano y de repente vienen 2 discípulos de Jesús a decirte, mira, Jesús está a 2 días de camino, me pidió que vengamos y que armemos todo porque Él va a estar nuevamente con ustedes acá unos días. ¿Cómo lo habrías recibido? Es el Mesías, ¿no es cierto? Observa. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto que dijimos es una forma de decir que iba para Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para los preparativos, mas no le recibieron. ¿Por qué? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Jesús y sus discípulos no iban a festejar la fiesta de los tabernáculos a Samaria, no iban a festejarlo al monte Gerizim, lo iban a festejar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es lo que decía la Torá, era el mandamiento. Sin embargo, durante cientos de años, judíos y samaritanos habían estado en pugna, habían estado en conflicto a partir de que el pueblo samaritano había incorporado variantes en sus textos sagrados, y ellos decían que la adoración era ¿dónde? En el monte Gerizim, en el monte donde ellos vivían. Y esto, entre otras cosas, había generado conflictos irreconciliables entre judíos, israelitas y samaritanos. Y cuando Jesús viene y va a pasar por ahí, manda a sus discípulos y le dice, avisale a los muchachos de Samaria que hacemos base ahí y nos comemos unos corderos con ellos, pero después nosotros tenemos que seguir a la fiesta de los tabernáculos, tenemos que llegar a Jerusalén. Y esta gente
priorizando sus preconceptos religiosos, priorizando sus tradiciones antiguas, prefirieron darle la espalda al Mesías y de esa manera seguir honrando y acariciando sus tradiciones religiosas. Por Samaria, ¿cómo andamos? Mal, porque es un pueblo que, habiendo tenido contacto con el Mesías prometido, habiendo disfrutado de él, en un momento dijeron: no, mira, todo bien con vos, pero nosotros tenemos una costumbre, tenemos una tradición, para nosotros es acá en este monte, si vos te vas para Jerusalén, entonces ya no podés ser nuestro Mesías. Qué triste es que, como en Samaria, hoy en día también muchas personas que han tenido el privilegio, la oportunidad de conocer a Jesús, hoy le estén dando la espalda al verdadero discipulado, al verdadero camino de seguir a Cristo, porque están atados a sus tradiciones, atados a los mandatos familiares, atados a las estructuras de su denominación religiosa. Y vos hablás con personas y les explicás, y en un momento las desafías y te dicen: y no, yo tengo 50 años, ¿viste? Toda mi vida hice esto con mi familia, no puedo ahora renunciar a eso para seguir a Cristo. Y te lo dicen así. Qué triste la historia de los samaritanos. Bueno, lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hacemos con los necios? Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entre paréntesis, yo hubiera dicho: a estos samaritanos aparrastrosos. Entonces, volviéndose él, Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El Señor no nos llama a mandar fuego del cielo para consumir a nadie, porque de eso se va a encargar Él, en su momento, a quien le corresponda. Estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y dejar todo el juicio en las manos de aquel que juzga justamente. Tenemos un mensaje de salvación, que obviamente en ese mensaje de salvación hay una palabra de condenación, ¿no? Nadie se puede salvar si no entiende que está condenado, pero no somos nosotros quienes condenamos. Anunciamos la consecuencia del pecado y de dar la espalda a Cristo, pero anunciamos al Hijo del Hombre que vino a salvar a los hombres y no a perder las almas. Lamentablemente, estos samaritanos se perdieron la presencia de Cristo, ¿no? Porque Él se fue a otra aldea y se quedaron sin el privilegio. ¿Qué hacemos con los necios? Les anunciamos el mensaje de salvación y encomendamos la causa al que juzga justamente. Bueno, acá no pude pegar hoy, pero ya después se lo voy a compartir al grupo de WhatsApp. ¿Qué pasa cuando pedí fuego del cielo para consumir a otros? Me pasó esto, pedí fuego del cielo para consumir a otros y el único que terminó chamuscado fui yo mismo. Después les paso el videito. Bueno, algo más, y sí, ya estamos llegando a Jerusalén, gente, era hora, ¿no? Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estos 3 versículos dan para varios sermones y varias horas, pero quiero dejar 3 conceptos. Ojo, atento. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. La zorra era el animal considerado más débil, más insignificante, al igual que las aves. Una avecilla era el animal más barato y menos significativo. Entonces el contraste que pone el Señor es tremendo. Seguirlo a donde quiera que él vaya es una declaración bastante fuerte. Es la declaración correcta, pero ojo, si estamos pretendiendo seguir a Jesús para tener algún tipo de beneficio personal, no entendimos que seguir a Cristo es despojarse de todo, es ir sin guarida y sin nido, es andar sin guarida y sin nido humano, porque estamos con Él. Entonces, ojo, miremos nuestro corazón, nuestra motivación. ¿Por qué estás acá? ¿Para qué decís que sos cristiano? ¿Para qué hiciste esa oración pidiendo a Cristo que sea tu Salvador? ¿Estás persiguiendo algún beneficio personal, tener la conciencia más tranquila, que se te vayan los problemas, que se te arreglen los bolonqui económicos, estar mejor de salud? Ninguna de esas sería la motivación adecuada. Seguimos a Cristo porque Él nos dice, seguime. Y eso tiene que ser más que suficiente. A otro le dijo, sígueme. Y el Señor le dijo, déjame que primero vaya a entierrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Es dura la expresión, pero quiero que quede en claro que Jesús no está hablando de menospreciar a los padres, porque eso sería ir en contra de un mandamiento de la Biblia que dice que hay que honrar al padre y a la madre. El contraste, al igual que como anteriormente fue contrastar a los 2 animalitos menos significativos, acá el contraste es el siguiente. Seguir a que Jesús te llame y te diga, seguime, es más importante que cualquier otra cosa. No hay nada más importante para un individuo que Dios te llame y te diga, vení, seguime. Cualquier cosa que nosotros interpongamos entre Dios y nosotros, por más honrosa que sea, toma el lugar de Dios y eso es técnicamente idolatría. Si tenés el privilegio de seguir a Cristo porque Él te llamó, no lo cambies por nada ni por nadie. Seguilo, que Él no es deudor de nadie y Él mismo se va a ocupar de tu padre, de tu madre y de todos tus otros negocios. En tercer y último lugar, queridos, otro le dijo a Jesús, te seguiré. Este parece que agarró viaje, ¿no? Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si ya te enfocaste, si ya aceptaste, no mires para otro lado. Caminar siguiendo el señorío de Cristo es para todos los días, es para cada día y es para no quitarle la mirada. Queridos, Jesús iba con su rostro firme a Jerusalén a entregar su vida por amor a ti y a mí. No recibió mucho aliento en su salida, ¿no? Incredulidad, burla, menosprecio. Sin embargo, él le dijo, yo tengo mis tiempos. Y lo que digo molesta porque denuncio pecado, pongo luz donde hay tinieblas. Ustedes dejen de preocuparse por lo que yo tengo que hacer o no y hagan lo que está escrito. Cumplan con la palabra.
Jesús cuidó a sus discípulos, aunque no entendían, tal vez por cabezadura, tal vez por prejuicioso, pero también Él les cuidó emocionalmente. Lo que venía era duro, era difícil, y les preservó emocionalmente, mentalmente, para que pudiesen en tiempo y forma recibir la revelación que necesitaban, y mientras tanto ellos tenían que caminar confiando en la fidelidad de Dios, confiando en quién era el que los llamaba. Los samaritanos se la perdieron, tuvieron el privilegio antes que los israelitas de Jerusalén, pero sus prejuicios, su religiosidad, sus tradiciones hicieron que Jesús les diga, bueno, lo siento, me voy a otra aldea. Aún así, hubo misericordia para ellos, y hasta el día de hoy la hay, ¿no es cierto? Para aquellos que todavía siguen encaprichados con sus cosas de la tradición, de la religión, todavía tienen tiempo, por lo menos hasta que terminen sus días acá en la tierra. Muchos quisieron ser sus discípulos. Algunos con un corazón desmotivado o mal motivado, el Señor les dice, cuidado, seguirme a mí es dejar todo. Otros pusieron condiciones y el Señor les dijo, seguime, es el mayor privilegio que podés tener. No interpongas nada entre que yo sea tu Señor y vos seas mi siervo. Algunos quisieron mirar para atrás y Jesús les dijo, no sos apto. Si estás mirando para atrás, no sos apto. El Señor nos bendiga y nos ayude a aplicar al corazón y a la vida en esta semana todas estas verdades. Dios les bendiga.